Hablaremos hoy de Gaetano Majorano, llamado Caffarelli, que era un castrato. Hemos hablado muchas veces de los castrati, aquellas personas que para conservar la fresca voz de la infancia se hacían castrar. Era una época en que las mujeres no tenían cabida en el canto profesional, y entonces casi todos los personajes femeninos de las obras o las partes destinadas a voces de mujer las cantaban castratis. Gaetano era uno de estos castrati y tuvo una vida muy interesante. Hay una película que se hizo hace algún tiempo acerca de Farinelli, que ha sido quizá el más famoso de los castrati, y hoy hablaremos de otro, que es Gaetano Majorano, llamado Caffarelli. Nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, cerca de Bari. Sus padres eran labradores y trabajaban para los dueños de unas tierras muy poco fructíferas que permitían cosechas espaciadas y pobres. Esto para que vayan sabiendo que esta historia comienza en la misiadura, en la miseria. Pero por suerte Gaetano tuvo una pasión precoz por los cantos religiosos y le dio por eso. Al principio tropezó contra la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar en la tierra, ¿no? El padre lo apartaba del canto y lo instaba a ser como él. Dice: mi hijo debe ser como yo, labriego y miserable. Pero un día en una feria de Bari, mientras cantaba junto a otros niños, cantaba para pedir limosna, ¿no? Gaetano llamó la atención del músico Domenico Caffarelli, quien, según las crónicas, descubrió esta voz brillante y prometedora. Entonces Caffarelli lo buscó al padre de Gaetano, al labrador, y trató de convencerlo de los beneficios de una operación. De una operación que el padre desconocía, pero que según Caffarelli daría muchas ventajas a la familia. Bueno, el labriego se entusiasmó con estas ventajas y se cumplió la castración de Gaetano en Umbría. Al tiempo el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, Caffarelli, que se dedicó, desde luego, a la educación de esa voz de niño que ya después de la operación no sería afectada nunca más por el paso de los años. Como muchos estudiosos de la música, Gaetano estimó más a su primer maestro que a su propio padre, que por otra parte ya no nos caía simpático del primer momento, ¿no? Y así fue como eligió su seudónimo, cambió su nombre verdadero por el de Caffarelli, en honor al troesma, ¿no? En cuanto a la operación, vamos a decir que lo habitual era que se llevase al niño al quirófano engañado. No le decían: bueno, ahora vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Ya parece que en la antigua Roma la castración estaba castigada, la castración comercial, ¿no? Pero no se logró abolirla porque los esclavos, que eran disminuidos de ese modo, eran mucho más caros que los normales. Un esclavo castrado era muy útil para servir en los gineseos, es decir, en esclavos que servían a las mujeres de los patricios sin que se corriera el riesgo de que la mujer se entusiasmara con el esclavo, ¿no? Al principio, digo, en realidad después, no al principio, ¿no? Quiero decir, muchos años después de estos episodios de la antigua Roma, ya durante el cristianismo, la Iglesia también dijo lo suyo acerca de la castración, ¿no? En una época se la condenaba con la excomunión. Supongo que para el castrador, no sé si para el castrado. ¿A quién castigaban con la excomunión? O sea, me parece que al castrador. Debiera ser. Al castrado, ¿no? Pues ya demasiado tenía, lo sacaban estaba disminuido en casi todas sus potestades. Pero a partir del siglo XVII resultó ser que la Iglesia de algún modo prohijaba el canto de los castrados, ya que no permitía la intervención de mujeres en los coros. Entonces todas las voces femeninas las cantaban castrados. En 1780, solamente en las iglesias de Roma, cantaba 700 castrati. Todos los pueblos prósperos tenían algunos, ¿no? Los príncipes alemanes también eran admiradores de estos cantantes. En 1752 el duque de Württemberg
había importado 2 cirujanos de Bolonia para llevarlos a su corte, porque era en Bolonia donde se hacían las mejores operaciones. En realidad la gran mayoría, casi todos los que querían operarse, iban a Bolonia, casualmente. Además de la excomunión ya mencionada, existían algunas penas civiles para la castración. Así que no hacían mucha publicidad del asunto. En algún tiempo de momentánea tolerancia, se produjo un fenómeno como este. Parece que en la puerta de una peluquería habían puesto un cartel que decía: "Qui se castrano ragazzi", pero bueno, aquí se castran niños. Pero no debe ser cierto. Parece que durante la mutilación el niño era tontado con vino o con tintura de laudo, ¿no? Claro, bueno, ¿qué quieren que hicieran en 1750? Que le pusieran un anestesista, no existía esa idea, ¿no? Bueno, este pibe Gaetano, ahora ya Caffarelli, entró en el Conservatorio de Nápoles como discípulo del músico Pórpora. Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato y recién después de ese contrato, podían lanzarse a la vida profesional autónoma, ¿no? Entonces vos actuabas en un coro o en la iglesia o en el conservatorio durante todo ese tiempo y después sí te hacías profesional. De este modo Caffarelli pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años. En el conservatorio, Caffarelli parece que lo pasó mal. Los castrati eran víctimas de perpetuas bromas, pero también envidiados por el resto debido a los privilegios que tenían en la institución. Por ejemplo, sus habitaciones eran las mejores y también estaban especialmente calefaccionadas en invierno para que el frío o la humedad no vinieran a perjudicar esas voces. Bueno, cuando salió del conservatorio, después de su debut en el Teatro Valle, Gaetano se inició haciendo papeles femeninos. A pesar de estas circunstancias, a los 18 años, de esta y de otras circunstancias, a los 18 años se metió en un tremendo lío de faldas. Quiero decir, andaba con minas. Parece que enamoró a una muchachita romana de la aristocracia llamada Lorena, y al cabo de un tiempo el marido se enteró. Y una noche trató de sorprenderlo, llegó en el momento más inoportuno, y Caffarelli tuvo que pasar la noche escondido en el pozo del jardín, en una cisterna. Y como no había tenido tiempo de vestirse, se agarró una pulmonía que le destruyó la voz por 6 meses y casi lo deja seco. Bueno, lo peor es que posteriormente el marido, no el marido de Gaetano, digo el marido de la mina, de Lorena, le encargó a unos asesinos profesionales que liquidaran a Gaetano, pero la esposa, que estaba enamorada del cantor, financió a su turno a otra cuadrilla, esta vez para que lo protegiera a Gaetano. Bueno, así que el castrato se paseaba por las calles escoltado por 4 guardaespaldas. Caffarelli finalmente decidió intentar una larga gira para alejarse de tanto peligro, y desde entonces llevó una vida errante por distintas cortes. En aquellos años, un asunto amoroso con un sujeto que no podía embarazarte era muy tranquilizante para las damas, Así que las esposas de grandes personajes que no querían correr riesgos se sentían muy tentadas. Y Caffarelli tuvo durante toda su vida muchas amantes. Parece que era antipático, violento, arrogante y caprichoso, que despreciaba a los soberanos, a los empresarios, a los cantantes y al público. En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos, se chamullaba a las minas que estaban en los palcos más cercanos. Durante los ritorneos de la orquesta tomaba rapé. Es como si un cantor de tango se fumara un faso o prendiera un cigarrillo en las introducciones, ¿no? Por ahí se negaba a cantar con los otros cantantes, si es que no tenía ganas. Pretendían que las orquestas afinaran los instrumentos con la nota que él les daba, y no con la nota del piano o así, ¿no? No ensayaba, iba y cantaba nomás. En una oportunidad parece que viajó a Madrid, lo invitaba el rey Carlos III, y estaba cantando en el casamiento de una familia de alcurnia. En determinado momento le quitó el arco al violinista y empezó a pegarle palazos al tenor que lo acompañaba. Ajá, bien. Y cuando alguno se acercaba a separarlos también. Parece que no le había gustado la voz del tenor.
En Madrid también se irritó con los aplausos que recibía una de las cantantes, y entonces mientras la aplaudían, él le hacía gestos lascivos e impúdicos en el escenario. Parece que la mina, eran tan impúdicos los gestos, que la mina se desmayó. Sus proezas vocales eran increíbles, aunque debe ser cierta la siguiente afirmación de Carlos III, el rey español, ¿no? Carlos parece que era un excelente juez en música, y le dijo: vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Adoptar un estilo más simple os hará ganar los corazones. Sabía Carlos de lo que hablaba. Los castrati eran muy exagerados, muy amanerados en su forma de cantar. Les gustaban los firuletes, se detenían en los calderones durante 1 hora y media, no sé, hacían trinos que no estaban escritos, todas esas cosas que aún se siguen haciendo sin ser uno un castrado, ¿no? Es muy difícil sacarle esa costumbre a los cantantes. Alguna vez sugerimos nosotros tomar al cantor amanerado, meterlo en una pieza con un luchador y hacerlo fajar. Cada gorgorito una viaba. Y después seguramente el tipo saldría un poco más austero, ¿no? No creo. En el año 1753, ¿qué pasó? No sabemos. Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. Y el rey dispuso una casa para él en Versalles, una carroza de 2 caballos, sus cocheras, 7 criados y un montón de regalos, ¿no? Pero para Caffarelli nada era suficiente. Se hacía garpar hasta los menores gastos. Pero bueno, cuando ya se estaba por ir, el rey, Luis XV, le hizo entregar una tabaquera de oro de regalo. Mandó un tipo, ¿no? Le dijo: tomá, andá a llevarle a Caffarelli de regalo. Caffarelli, cuando vio la tabaquera de oro, la tiró al suelo y dijo que no tenía el retrato del rey. Y le mostró al emisario una colección de 30 tabaqueras, todas ellas más suntuosas que la que el rey le enviaba. Ante tal situación, el enviado de Luis XV le dijo: mire, esas tabaqueras son las que le regalamos a los embajadores, y ellos se sienten muy honrados de recibirlas. Caffarelli se enfureció y le dijo: dígale al rey que los haga cantar a los embajadores. El caso es que pronto recibió una orden de abandonar Francia. Así que tuvo que salir rajando el hombre. Y dicen que Caffarelli tenía siempre la necesidad de llamar la atención. Como ya se ha visto, daba muestras de este detalle. Incluso una vez parece que se mezcló entre el público en Roma, que estaba viendo a Gisielo, otro castrati, que parece que se desmayaba cuando escuchaba a Farinelli, ¿no? La gente se desmayaba muchísimo, como hemos visto en aquel entonces. Ya hemos tenido 2 desmayos en un rato. Uno por un gesto obsceno y el otro por oír cantar a Farinelli. Bueno, parece que Caffarelli lo fue a escuchar a Gisielo, y en medio de la recitación, del recital, digo, del canto, pegó un alarido, que desconcertó un poco a Gisielo, y le dijo: bravo, bravísimo, es Caffarelli que te lo dice. Y lo echaron a patada. Bien. Una vez cantando con una cantante llamada Astrua, sucedió lo siguiente. Empezaba un dúo en el segundo acto de una ópera, y Caffarelli empezó a cambiar las notas. Y la soprano empezó a tratar de seguirlo, improvisando, desde luego, ¿no? Como las arias del siglo XVIII solían repetir varias veces los mismos versos, en cada repetición Caffarelli daba piruetas inesperadas. La muchacha empezó a desesperarse, y él, en forma sobradora, hacía como que la dirigía, sugería con la boca lo que ella debía cantar, y al final la mina le tiró un atril por la cabeza. En un viaje a Viena discutió con un libretista y desenvainó la espada. Fueron separados antes del duelo, y a las 2 horas no quedaba en Viena ninguna entrada para todas las funciones, porque el duelo sirvió como publicidad. Cada tanto se encontraba Caffarelli con Farinelli,
para medir sus voces, pero esos encuentros tuvieron lugar en los salones palaciegos y solo eran para unos pocos. Bueno, desde luego, en toda su vida hizo una enorme fortuna, se compró una gran propiedad que llevaba anexa a su posesión el ducado de San Donato, cerca de Otranto. Como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles, y hoy todavía puede verse la inscripción latina que hizo en la puerta. La inscripción decía: Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Y algún bromista añadió: pero él las tenía y tú no. Caffarelli fue una excepción entre todos los castrati, porque envejeció mal, física y vocalmente, ¿no? En Nápoles lo consideraban un patriarca del canto y cada tanto reaparecía, pero las crónicas decían: parece una cabra gorda de voz fea y dura. El pueblo que admiró en él solo las reliquias, el pueblo dice, admiró en él solo las reliquias de quien fue el mejor castrati. Murió en 1783 a los 73 años. Se sabe que tenía, hemos dicho ya, lo hemos dado a entender, pero lo decimos de nuevo, tenía un carácter difícil. Pero eso es porque parece que la operación generaba no solamente una particularidad en la voz, sino un sinfín de particularidades físicas y psíquicas. Así que eran tipos difíciles estos castrati. Si tuviera Rolón, le preguntaríamos a quién dedicaría esta charla. A él no, porque no era muy simpático. No, creo que el personaje más simpático es Carlos III de España, que era un hombre que sabía mucho de música y que le dio ese buen consejo, que se dejara de firuletes, un consejo que Caffarelli no siguió, ¿no? Casi nadie lo sigue. Esa austeridad, ¿no? Un defecto del cantante, sí, habitual. Sí, pero todo el que tiene alguna facilidad tiende a exagerar. Pero Carlos III de España, digo yo ahora justamente regresando de Madrid, fue posiblemente el rey más querido por el pueblo madrileño. Usted habrá estado por ahí por la Puerta de Alcalá. Sí, señor. Es una construcción que hizo Carlos. Habrá estado por la Plaza Mayor, que aparece el nombre de él varias veces. También. Es un rey que plantó muchos árboles y que es muy recordado, muy querido en Madrid. Y como el consejo que le dio al cantante era muy bueno, así que le dedicamos a él esta charla. Aunque el cantante no dio mucho crédito. No le hizo caso. No le hizo caso, pero ningún cantante acepta consejos. Te lo digo yo que vivo de aconsejar cantantes. Sí. O le dicen que sí y después sí, lo que quieren. Sí, después... conmigo suele ocurrir que me hacen caso cuando cantan algunas cosas que están relacionadas con espectáculos que hacemos nosotros, pero después yo los voy a ver cantar cuando cantan como quieren ellos. No. Y era para hacerle caso. No, era nomás para tenerme contento, un ratito. Me mentía. Pero usted se preguntará, yo me he preguntado esta misma tarde qué tango o qué canción utilizar para amueblar esta charla sobre el castrati. Difícil. Y me pareció que Ya no cantas chingolo tenía alguna gracia. No me pregunte cuál, pero me parece que hay alguna rima entre un chingolo que ya no canta y en quien cantó como una cabra gorda. Claro, y en quien pagó el precio que pagó, ¿no? Por cantar bien. Así que Ya no cantas chingolo, que es un tango que tiene letra, pero esta vez lo escucharemos en una versión instrumental del Quinteto Real, también llamado Chingolito este tango, que tiene para mí unas reminiscencias que no tienen nada que ver con su utilización de hoy. Pero es muy lindo. Adelante, el Quinteto Real con Ya no cantas chingolo.